Buenas amigos, seguimos. Este es el video, si no me equivoco, número 18 sobre el siglo XX corto. Las 11 de la noche, las 23 horas, en Madrid, martes 23 de mayo de 2023. Bueno, en el video anterior hablamos de la Guerra Fría. Y aquí continuamos. Vamos a ver cómo se reconstruye la parte occidental capitalista y cómo se reconstruye la parte del este comunista. El occidente capitalista. Desde abril de 1945, Truman fue el encargado de la desmovilización militar y la reconversión económica en los Estados Unidos. Siguió con la filosofía intervencionista del New Deal de Roosevelt, buscando mantener el pleno empleo, subiendo los salarios mínimos y mejorando los derechos sociales. Con su propio programa llamado, desde 1949, el Fair Deal. Desde el principio se encontró con la oposición, por supuesto, del Partido Republicano. Recordemos que Truman y Roosevelt eran demócratas. El Partido Republicano estaba inclinado a volver al liberalismo clásico y a una política exterior aislacionista. La saneada economía de los Estados Unidos, con un dólar fuerte y una balanza comercial positiva, el tirón de la demanda interna y europea tras la guerra y una acertada política en la que hubo un gasto público federal elevado, porque hubo obras públicas y ayudas sociales, una reducción de impuestos y controles, etc., pues esta política económica impidió la recesión, pero el rápido crecimiento provocó inflación. Estas dificultades propiciaron una victoria republicana en las elecciones legislativas de noviembre del 46. Esto lo vimos en videos anteriores. Este triunfo del republicanismo en el Congreso. Esta reacción conservadora, apoyada por los demócratas del sur, que se cree votaron por los republicanos, entorpeció la política de Truman. A pesar de su reelección en 1948, su programa de reformas para ampliar la sanidad pública y acabar con la discriminación negra no terminó de cuajar. Además, la alarma por la supuesta infiltración comunista preparó el terreno para el macartismo desde 1950. Esta política anticomunista tan famosa del senador McCarthy, que la veremos en otros videos. Entre tanto, la economía norteamericana siguió creciendo a un ritmo vertiginoso. Esto favoreció la estabilidad y el consenso interno. El dólar era el patrón monetario mundial. Estados Unidos controlaba amplios mercados, precios de referencia y la financiación internacional. Contaba con la mayor producción industrial, la tecnología más avanzada y los métodos de gestión más eficaces, a lo que se sumaba su enorme potencial militar y científico. Más compleja fue la recuperación de Europa Occidental, porque claro, sobre territorio estadounidense, exceptuando Pearl Harbor, no hubo guerra. Los programas en Europa Occidental de nacionalización y la planificación económica
indicados para modernizar y reactivar los aparatos productivos, tardaron en dar frutos. Además, los nuevos programas de protección social del welfare state incrementaron el gasto público en una coyuntura crítica. La falta de medios de pago no permitía afrontar las importaciones necesarias. Y en 1947, las economías europeas no despegaban. Había fenómenos como la inflación, menor poder adquisitivo, malas cosechas. Perdón, es que alguien está llamando, pero no voy a atender la llamada, porque si no corto el video. Malas cosechas, etc. Así que la tensión social subió coincidiendo con el avance comunista en la Europa oriental. Es decir, la tensión social dentro de la Europa occidental aumenta y al mismo tiempo aumenta la escalada comunista en la Europa del Este, en Centro Europa y la Europa del Este. El riesgo de que un deterioro de la situación pudiera abrir procesos de inestabilidad política y facilitar la expansión del comunismo. Por ejemplo, en Francia un 28% del voto era comunista y en Italia un 40% del voto era comunista. Esto hizo que en 1947 Estados Unidos se planteara una ayuda prolongada a Europa, de la que ya hablamos en el anterior video. El Plan de Recuperación Europea, o Plan Marshall, como se le conoce, se puso en marcha en una reunión celebrada en París en julio de 1947, como ya dijimos en el video anterior, con la participación de 16 estados. Hubo una inyección de $30.000 millones en préstamos y donaciones que entre 1948 y 1951 beneficiaron por este orden a Gran Bretaña, Francia, aliados de guerra, ¿no?, Alemania Occidental e Italia. Estos 4 países absorbieron el 67% de la ayuda del Plan Marshall y el otro 33% lo absorbieron Grecia, Yugoslavia, Turquía, Bélgica, Luxemburgo, Holanda, Noruega, Dinamarca, Suecia y Portugal, en orden. Es decir, de las cantidades mayores a las menores. Este programa, cuyo objetivo técnico era racionalizar las economías europeas y la creación de un área de libre comercio para que Europa se integrara en el esquema de Bretton Woods, obligó a los gobiernos a planificar mejor su economía y sus inversiones y a concertar con empresas y sindicatos metas de producción. Sirvió para exportar el modelo de gestión empresarial norteamericano y su filosofía liberal, además de forzar una mayor cooperación económica e integración comercial entre sus participantes, y ayudó a asumir la necesaria recuperación de la economía alemana. Para gestionar los fondos del plan se creó en 1948 la Organización Europea de Cooperación Económica, la OECE. OECE, muy conocida. Origen de la que en un futuro sería la Unión Europea de Pagos. Fundada en 1950, la OECE, para garantizar el comercio entre sus miembros al hacer parcialmente convertibles sus monedas. El Plan Marshall consistía en préstamos a largo plazo y donaciones de productos norteamericanos, materias primas, bienes industriales, alimentos, destinado
todo esto a inversiones en infraestructuras, tecnología, financiación de déficits, según decisión de los gobiernos europeos, aunque supervisados por Estados Unidos, por misiones de gestión de los Estados Unidos que visitaban Europa continuamente. La fácil adquisición de productos básicos supuso una mejora inmediata en el nivel de vida de los países europeos del oeste e hizo innecesarios los recortes de los servicios sociales recién implantados en muchos países. Es decir, por un lado, el Plan Marshall contribuyó a una más rápida recuperación económica de Europa. Entre 1947 y 1951, el Producto Interno Bruto Europeo aumentó, de la Europa Occidental, aumentó en un 30%, y las economías entraron en una etapa de crecimiento sostenido. También evitó el Plan Marshall lo que pudo haber sido una profunda crisis política y engrasó la cooperación económica entre los europeos, como deseaba Estados Unidos, facilitando el proceso de integración europeo de la década siguiente. Digamos que la Unión Europea, aunque comenzó a finales del siglo XIX el proyecto de Unión Europea, a partir de 1947 se hizo impostergable. La relación europea con Estados Unidos desde 1945, sin embargo, era ambivalente y compleja. Una mezcla de gratitud, envidia y resentimiento. Los vínculos transatlánticos, o lo que se dio en llamar atlantismo, fueron más sólidos que nunca. Pero la creciente americanización de Europa y la dependencia militar e inicialmente económica provocaron reacciones negativas al ser percibidas como amenazadoras para la cultura y para la independencia europeas. Pero norteamericanos y europeos occidentales compartieron un sistema político y económico de libertad y democracia. El entusiasmo radical de primera hora se fue mitigando una vez que el espíritu de la resistencia y la lucha antifascista fue cayendo en el olvido y caló el temor al avance comunista. En 1947, los partidos de este signo político, es decir, los partidos comunistas, salieron de las coaliciones de gobierno porque los habitantes de Europa Occidental dejaron de votar por ellos en cierta medida. Entonces, en el 47, los partidos comunistas salieron de las coaliciones de gobierno en Francia, Italia, Noruega, Austria, Islandia, Finlandia o Bélgica. Tras el golpe de Praga en 1948, muy famoso y muy impactante, se produjo además un distanciamiento entre socialistas y comunistas. Esta tensión se tradujo en la ruptura de la unidad sindical, lo que debilitó la unidad de acción de los trabajadores. La World Federation of Trade Unions británica se escindió entre el sindicalismo democrático y el filo comunista, lo mismo que la CGT de Francia e Italia, donde arraigaron los sindicatos católico y socialdemócrata. Católico en Francia, socialdemócrata en Italia. Y estamos hablando del sindicalismo. La moderación del electorado benefició a los partidos demócrata cristianos, que supieron rentabilizar la debilidad de los partidos de extrema derecha y la crisis de partidos laicos históricos,
tanto los radicales como los liberales. Consiguieron atraer a un electorado amplio, campesinos, clases medias y medias bajas. Al hacer suyos los programas del estado de bienestar, el welfare state, y mantener una cierta indefinición ideológica, apelando a los valores de la civilización cristiana, además de aprovechar las redes sociales de la Iglesia Católica. Solos o en coalición, y generalmente la coalición era con los socialdemócratas, casi siempre acapararon los gobiernos de Europa Occidental. Por ejemplo, el Movimiento Popular Republicano de Francia, el Partido Social Cristiano, que se llamaba así tanto en Bélgica como en Luxemburgo, el Partido Popular Católico en Holanda, la Democracia Cristiana en Italia, el Partido Popular en Austria, la Unión Demócrata Cristiana, la CDU en Alemania, que creo que sigue existiendo y es la misma. El SPD, sí. El SPD de Angela Merkel, si no me equivoco. Las excepciones fueron Gran Bretaña, donde los laboristas siguieron gobernando hasta 1951, además de Suecia y Noruega, donde los socialdemócratas dirigieron el gobierno hasta 1976 en Suecia y 1965 en Noruega. Las dictaduras de Francisco Franco y Antonio de Oliveira Salazar en España y Portugal también constituyeron una excepción, una singularidad. El franquismo, por una resolución de la ONU de diciembre de 1946, fue condenado al ostracismo internacional a causa de la estrecha relación mantenida con Alemania e Italia desde 1936. Salazar, en cambio, en Portugal, pudo beneficiarse del Plan Marshall y formar parte de la OTAN, en la que ingresó como miembro fundador en 1949, gracias en parte a su especial conexión con Gran Bretaña. La conexión entre Gran Bretaña y Portugal viene desde muchos siglos atrás. En Japón, la implantación del modelo occidental se produjo durante la ocupación militar norteamericana dirigida por el general Douglas MacArthur, aquel de We Will Come Back. Se impuso una nueva constitución, la Constitución de 1947, con democracia parlamentaria. Se llevó a cabo una política de reeducación para acabar con el militarismo japonés y minar el poder de la oligarquía tradicional. Se abolió la nobleza, se procedió a una reforma agraria, a desmantelar los grandes complejos económicos basados en clanes familiares y se favoreció la expansión de la educación y la organización de sindicatos. Esto en lo que tiene que ver con Estados Unidos y la Europa Occidental. Pero ¿qué pasaba en la URSS y la Europa del Este y cierta parte de Centro Europa? Pues bueno, en 1945 Stalin era visto por sus conciudadanos como un héroe por haber salvado a la Unión Soviética. ¿Ha salvado de quién? De los alemanes. Stalin decidió mantener un férreo control, una especie de segundo stalinismo, sobre la base ideológica del nacionalismo ruso. Campañas de rusificación.
Y no solamente sobre la base ideológica del nacionalismo ruso, sino también sobre el antisemitismo ruso y el miedo al occidente capitalista. Acaparó Stalin un poder casi absoluto. Era el secretario general del partido, del PQS, era el presidente del Consejo de Comisarios del Pueblo, era el presidente de la Unión Soviética, ¿no? Y además el culto a su personalidad se hizo agobiante. Optó por ignorar a las cámaras electivas e incluso al partido. El Politburó y el Comité Central no se reunieron en el periodo que va desde 1947 a 1952. Trabajó solo con un pequeño grupo de consejeros que cambió a su antojo. Primero usó la maquinaria del partido para controlar a los jefes militares que habían ganado popularidad en la guerra. Esto era competencia para él. Las Fuerzas Armadas fueron depuradas. Se reintrodujeron los comisarios políticos y el mariscal Zhukov fue defenestrado. Después le tocó el turno a las élites políticas, empezando por las de origen judío, acusadas de conspiración sionista. También hubo la purga de la sección del partido en Leningrado en julio de 1949. Campañas propagandísticas de movilización se superpusieron a las depuraciones masivas que se extendieron hasta 1953, aunque estas no fueron tan duras como las de los años 30. El sistema de campos de trabajo forzados, conocidos como Gulags, está la famosa novela Gulags de Alexander Solzhenitsyn. Bueno, el sistema de campos de trabajo forzados, o Gulags, hubo más de 150 en Kazajistán y Siberia. Se volvió a llenar con minorías étnicas. Estas provenían del sur del Cáucaso, de Ucrania, de los países bálticos. También se empezaron a llenar de judíos, de exprisioneros de guerra y cualquier sospechoso de colaboracionismo o contaminación ideológica. Entre 8 y 10 millones cumplieron condena en condiciones tan penosas que la mortalidad llegó al 50%. Las condenas solían ser de 25 años, seguidas de exilio a Siberia o Asia Central o trabajo de mano de obra esclava. Lavrenti Beria, al frente de la policía política, dirigió la represión. Lavrenti Beria. La ciencia y la cultura también se vieron afectadas con la campaña de pureza ideológica. Y reeducación contra las influencias burguesas y occidentales, que Stalin consideraba cosmopolitas, que dio lugar a un arte oficial de realismo fotográfico y una cultura dirigista y chauvinista rusa. También hubo prohibición de matrimonios entre soviéticos y extranjeros. La tremenda destrucción provocada por las acciones bélicas en territorio de la Unión Soviética, las imposiciones alemanas, más la política de tierra quemada practicada por los soviéticos, deshicieron parte de lo conseguido por los planes quinquenales de antes de la guerra. Además, había que reconvertir una economía orientada a la producción bélica. Como Stalin prefirió renunciar a la ayuda de Occidente por razones políticas,
La reconstrucción y su proyecto de convertir a la Unión Soviética en una superpotencia en una década, quería convertirla en una superpotencia en una sola década, se plantearon con los recursos propios, las reparaciones de guerra de la RDA, o sea, la Alemania del Este, Hungría, Bulgaria y Rumanía, y los beneficios extraídos del control de las economías de su bloque europeo. Stalin anunció un programa de reconstrucción de 15 años y un primer plan quinquenal muy ambicioso en marzo de 1946. El objetivo era recomponer la industria de bienes de equipo, en especial bienes militares, en detrimento de la producción de bienes de consumo y de la agricultura, y por tanto del nivel de vida de la población civil, que sufrió mala alimentación, durísimas condiciones de trabajo, más impuestos a los campesinos, etc. Además, la tensión internacional prolongó la semimilitarización de la vida económica soviética. El primer plan fue bastante exitoso en el ámbito industrial y energético, pero no tanto en vivienda y agricultura, y tampoco pretendió ocuparse demasiado ni de la vivienda ni de la agricultura. Los niveles de producción de antes de la guerra se habían recuperado hacia 1950, pero con un costo social muy alto. Los países de la Europa central y de la Europa del Este evolucionaron al son marcado por Moscú, merced a la influencia de su ejército de ocupación y la toma del poder por los partidos comunistas nacionales. Las tropas soviéticas se retiraron de Checoslovaquia en 1945 y de Bulgaria en 1947, pero siguieron en Hungría y Rumanía hasta avanzados los años 50 y nunca se marcharon de Alemania, de la Alemania del Este, de la Alemania Oriental. Y por lo tanto, no se marcharon de Polonia, nunca. En las zonas liberadas desde 1944, liberadas por la Unión Soviética, se instalaron gobiernos de coalición o frentes nacionales, volviendo a la política de frentes populares con representación de las fuerzas que habían tomado parte en la resistencia. Socialistas, agraristas, liberales, socialcristianos y comunistas. Todos terminaron convertidos en democracias populares, pues tras ganar la izquierda las elecciones convocadas, a excepción de Hungría, con la presión soviética, los partidos comunistas o sus aliados comenzaban controlando puestos clave en los gobiernos de coalición, como el puesto de ministro del Interior, por ejemplo. Se infiltraban en la administración, en el ejército y en la policía, y en los comités de desnazificación. Conseguían depurar de estos órganos a los miembros de otros partidos con denuncias. Muchas eran denuncias falsas, se les acusaba de fascistas o de colaboracionistas, pero un porcentaje elevado de esas denuncias eran falsas. Entonces, se depuraron estos órganos de miembros de otros partidos, que no el Partido Comunista, con denuncias, detenciones, ejecuciones o forzando su exilio. Los partidos moderados eran prohibidos y perseguidos, es decir, los agrarios, los liberales y los demócratas. Y en otros casos, por ejemplo, los partidos socialdemócratas, se promovía su división o eran absorbidos por los comunistas. Mientras tanto, milicias populares se encargaban de alimentar un clima de miedo e inseguridad. Desde 1945, en Polonia, Hungría, Rumanía y Alemania del Este, se repartieron tierras a los campesinos en una estrategia que parecía no seguir la línea colectivista soviética. Los trabajadores industriales y sus sindicatos apoyaron a los comunistas
atraídos por una sociedad sin clases. Solo la Iglesia Católica mostró posición firme y sus jerarcas fueron perseguidos. Bueno, vamos a ver los procesos ocurridos en algunos países del bloque comunista. En Polonia, por ejemplo, el Gobierno de Unidad Nacional de 1945 ya tenía mayoría comunista. En Bulgaria, los comunistas, dirigidos por Georgi Dimitrov, y sus aliados ya obtuvieron un 86% de los votos en las elecciones de 1945. En Rumanía, en cambio, donde el Partido Comunista era muy débil en 1945, la presión soviética forzó su entrada en el gobierno. En Alemania Oriental o Alemania del Este, la Unión Soviética decretó la desnazificación, la reforma agraria y las nacionalizaciones industriales. En abril de 1946 promovieron la fusión de los partidos socialista y comunista, y cualquier oposición no comunista fue inviable. La RDA se proclamó en octubre de 1949, es decir, la República Democrática de Alemania, es decir, la Alemania del Este, la Alemania comunista, la DDR. El camino hacia el poder fue más complejo en Hungría y Checoslovaquia. En Hungría, el Partido de los Pequeños Propietarios, que ya habíamos mencionado en el video anterior, en el antepenúltimo video, obtuvo el 57% de los votos en las elecciones de noviembre del 45. Pero de nuevo, por presión soviética, los comunistas fueron incluidos en el gobierno. Y en las elecciones de 1949 ya hubo una lista única de puros comunistas, por supuesto. En el caso checo, los comunistas entraron en el democrático y reformista gobierno en el exilio de Beneš. Su fuerza real se manifestó en las elecciones de mayo de 1946, donde obtuvieron un 38% de los votos. El nuevo gobierno de coalición, presidido por el comunista Klement Gottwald, cuyo partido detentaba las principales carteras, tuvo que renunciar por presión soviética a la ayuda del Plan Marshall en julio de 1947. Debido a esto hubo una dimisión de los 12 ministros no comunistas. Se estableció, por lo tanto, un nuevo gobierno comunista en una mezcla de golpe de Estado y revolución comunista en febrero de 1948. En mayo ya hubo elecciones de lista única. Las dos excepciones a esta dinámica fueron Albania y Yugoslavia. Debido, entre otras cosas, que su liberación no se debió precisamente o no se debió mayoritariamente a las tropas soviéticas. En Albania, el comunista Enver Hoxha tomó el poder desde diciembre de 1945 con un régimen muy ligado al yugoslavo hasta 1948. En Yugoslavia, Josip Broz, conocido como Tito, contra la opinión de Stalin, estableció desde noviembre de 1945 una República Federal Popular en Yugoslavia.
con una constitución de modelo soviético, tras haber conseguido más del 90% de los votos en las elecciones celebradas en noviembre de 1945, que además acabaron con la monarquía. La socialización de la economía siguió las pautas estalinistas: persecución a opositores, colectivizaciones en una línea dura y a un ritmo vertiginoso que no convencía ni siquiera a Stalin. Por esta autonomía, su rechazo a acatar las reglas comerciales de Moscú, sus aspiraciones de influencia regional en los Balcanes, recuerden que estamos hablando de Yugoslavia, su apoyo a los comunistas griegos y su reivindicación de Trieste, que era una disputa enconada que bloqueaba el Tratado de Paz con Italia, terminó siendo desautorizado por Moscú, el gobierno de Tito, en Yugoslavia. El enfrentamiento llegó a la ruptura en junio de 1948, con un boicot económico soviético y su expulsión de la Comiform. Desde ese momento, Tito emprendió un cambio de política, con mayor descentralización política, abandono de la colectivización del campo, mayor participación popular en la administración y en la gestión de los medios de producción, es decir, comunas y consejos obreros, así como reprivatizaciones de empresas y servicios. También, esto respecto a la Yugoslavia de Tito, que es un caso interesantísimo. También Finlandia pudo eludir el control soviético, aunque tuvo que renunciar al Plan Marshall. Tras el golpe de Praga, los partidos demócratas resistieron la presión de Moscú. En las elecciones de agosto de 1948, los comunistas sufrieron un fuerte retroceso en Finlandia y gobernaron en minoría los socialdemócratas. Se mantuvo la democracia, aunque en compensación el país se declaró neutral, siempre con una cauta posición internacional para no provocar a la Unión Soviética. El resto de las democracias populares europeas siguieron las directrices soviéticas, tanto en el ámbito político como económico, para construir una sociedad sin clases, una sociedad comunista. Hubo muchísimas depuraciones y hubo también juicios espectáculos. Por ejemplo, los condenados comunistas como el albanés K. Choche, el búlgaro Tricho Rostov, el húngaro Laszlo Rajk o el checo Rudolf Slansky. Una nueva élite social, el aparato del partido fiel a la Unión Soviética, acaparó el poder. La recuperación económica fue muy difícil por el daño sufrido en guerra, más las excavaciones soviéticas. La recuperación económica fue difícil, ¿no? Por el daño sufrido en guerra, más las extracciones soviéticas de los países satélites. Hubo programas de colectivización agraria, nacionalizaciones, expropiaciones de empresas, control estatal del mercado, con un sector privado muy limitado. Se aprobaron planes, bien sea bienales o trienales, con objetivos obligatorios y totalmente irreales, de promoción de la industria pesada en detrimento de artículos de consumo y servicio, como ya hemos dicho antes. El proceso culminó en la integración comercial de todas las economías subordinadas a las necesidades de la Unión Soviética. El Comecon se encargó de coordinar todo desde 1949. El resultado fue la descompensación de las economías
y su estancamiento. Y el caso más sangrante fue el de Checoslovaquia. Y hasta aquí este breve brief de cómo se iban recuperando ambos bandos, el capitalista y el comunista. Nos vemos ahora mismo.